Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. La líder invitada del programa de hoy es la señora Soledad Núñez, exministra de Senavitat. Con ella vamos a hablar acerca de su actual ambiente de trabajo, en qué proyectos vinculados con las problemáticas sociales está trabajando hoy Soledad, siempre vinculada muy activamente desde las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a aprovechar su presencia y también vamos a consultarle acerca de sus reflexiones con respecto al difícil momento que estamos viviendo con la pandemia y sus efectos en lo económico y social. Es optimista la señora Soledad Núñez respecto a si esta situación que estamos viviendo puede convertirse en un punto de inflexión con relación a la participación de los paraguayos en política. Se lo vamos a consultar dentro de un minuto. Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920. Split Tokyo, El Aire Superior, con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con la señora Soledad Núñez, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920. Split Tokyo, El Aire Superior, con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía de la señora Soledad Núñez. Soledad, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un placer realmente estar acá. Gracias por la invitación. Por favor. Soledad, la última vez que conversamos aquí en Líderes fue en el año 2019. Ya han pasado 2 años. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Impresionante. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, Cuéntame cómo estás. ¿Qué estás haciendo? Bien, estoy bastante bien. Realmente, saliendo de un cuadro de COVID bastante complicado que de manera inesperada me mandó también a los hospitales, digamos, a la cama de sanatorio, pero ya recuperándome después de un par de semanas y inevitablemente también todo ese episodio me hizo reflexionar en gran medida hacia las grandes desigualdades en términos sanitarios que existe en nuestro país, entonces muy tocada en lo reflexivo también por esa experiencia personal que me tocó vivir y que yo hoy puedo contar la historia. Muchos ciudadanos, muchas ciudadanas lastimosamente no, ¿verdad? Y en lo profesional, siempre con muchas cosas, soy una persona muy hiperactiva, no me gusta quedarme de brazos cruzados en casa, pero una de las cosas que más me entusiasma y que me tiene muy motivada es la docencia. Estoy súper metida en el ámbito académico. De hecho, al volver de la maestría en políticas públicas, y viendo ese vacío que existe en Paraguay, porque en Paraguay no hay como muchos espacios de capacitación y entrenamiento a ciudadanos que quieran involucrarse con el mundo público. Fui encontrando caminos para diseñar programas que estén adaptados a las necesidades del Paraguay y poder acercar conocimiento, pero también creando espacios de conversación y reflexión acerca de cómo fortalecer nuestras instituciones y específicamente de lo que son las políticas públicas y cómo podemos diseñar y poner en acción
políticas que efectivamente mejoren la vida de la gente. Ok, correcto. Soledad, dijiste recién, no hay muchos espacios para ciudadanos que quieran involucrarse en el mundo de la actividad pública. ¿Por qué? Bueno, y hay desafíos, primero porque hay un estigma muy grande que guarda relación con el propio pasado y la realidad también actual del sector público y de la política. Yo tengo que decirlo que si miro a Soledad Núñez en su época de estudiante universitaria, yo era súper reacia a involucrarme con todo el mundo público porque lo asociamos a ciertos adjetivos, lo descalificamos, ciertos adjetivos descalificativos diría, ¿verdad? De corrupción, mediocridad, ineficiencia. Entonces es muy difícil que uno vea cómo proyectada su carrera profesional y quiera incidir, primero porque también hay mucha desesperanza y uno siente que las cosas ya no se pueden cambiar, ¿verdad? Esa era mi historia pasada, digamos, después de la oportunidad que tuve de pasar por el sector público, donde por un lado me di cuenta que hay que ocupar los espacios y segundo que tenemos que ser más también los que ocupemos los espacios si queremos que las cosas cambien y mejoren en una situación bastante complicada que estamos atravesando como país. Ok. Una vez que pasaste por la función pública, ¿cambió tu perspectiva respecto a la posición de quien ocupa un cargo público? 100%. Me encontré con muchísima gente que está dispuesta realmente a ponerse la camiseta y a trabajar para que el Paraguay salga adelante. De hecho, las cosas positivas que hoy podemos ver dentro de la administración pública probablemente es producto de ese esfuerzo y de ese anhelo de un montón de personas que en silencio están desde sus trincheras tratando de ir contracorriente, de mejorar la situación que se vive, pero bueno, muchas veces no tiene el peso suficiente ni la musculatura que necesitamos para que esos cambios sean los cambios que hoy necesita el Paraguay. Ok. Mencióname algo positivo en términos de políticas públicas que merezca tu aprobación. Bueno, yo creo que algo que tenemos, digamos, que reconocer en medio de toda esta debilidad que también vino la pandemia a subrayarla y a señalarla en Paraguay, a mí me pareció muy interesante fue el uso de la tecnología para acercar los programas de transferencias monetarias a las personas que estaban en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Particularmente el programa Cultivo. Creo que ahí hubo como una innovación que en condiciones normales probablemente no iba a ser posible llevarlo adelante, con todas las luces y las sombras, digamos. Por supuesto, hay ciertas cuestiones, siempre hay oportunidades para mejorar, pero comparemos la alternativa inicial, que era la entrega de kits de alimentos físicamente, con toda la logística complicada, con todas las redes prebendarias y clientelares que también se apropian de ese sistema, versus un sistema independiente que le va y pasea, digamos, a esos agentes terceros y permite a través de la tecnología que mucha gente pueda inscribirse, bueno, y pueda acceder a una transferencia directa del Estado en momentos, digamos, de crisis económica, como en lo que, bueno, lo estamos viviendo todavía la crisis, estamos viendo todavía, vamos a ver muchos efectos de la crisis económica, pero en los momentos de cuarentena estricta, claramente muchas familias no necesitaban recursos para llevar adelante su vida. Correcto. Sí. Coincido contigo en eso. Soledad, me comentaste que estuviste internada, me comentaste que a partir de ahí estuviste reflexionando respecto a tu situación en una cama de hospital versus mucha gente o falleciendo o sin las posibilidades de tener ciertos cuidados. Cuéntame, ¿qué reflexionas? ¿Qué opinas acerca de la situación que estamos viviendo en este momento con más de 10.000 muertos y un panorama que se ha complicado en lo económico y en lo social? Y es terrible, Federico, por donde uno lo mire, es terrible la situación que estamos viviendo hoy en Paraguay, sobre todo porque yo considero que muchas cosas se podían haber evitado, ¿verdad? Vimos que hubo una lentitud en términos de respuesta del gobierno a la crisis sanitaria, en una reacción rápida e inmediata que todos celebramos, creo, cuando Paraguay entró a una cuarentena estricta, incluso contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Okay. Luego estallaron rápidamente los escándalos de corrupción, hubo una pérdida de legitimidad del gobierno, que lo único que hizo fue acentuar la desconfianza que ya tienen los ciudadanos hacia la administración pública, hacia la política. Eso fue acentuando, digamos, la reacción de la ciudadanía en sí a las medidas adoptadas por el gobierno, y tampoco no vimos decisiones acertadas en términos de las vacunas, que lógicamente es la única manera que tiene la población hoy en día de protegerse
del virus que hoy amenaza la vida de tanto y que se ha llevado también la vida de muchísimos seres queridos y muchísimos ciudadanos en nuestro país, ¿verdad? ¿Reprobarías la gestión pandemia del gobierno del presidente Mario Abdo? 100%, Federico. ¿Verdad? Lastimosamente, y lo digo con mucho dolor, porque ojalá que los gobiernos puedan ser exitosos, porque del éxito de los gobiernos depende también que aumente el bienestar de los ciudadanos y que podamos vivir en una mejor sociedad. Pero con mucho dolor, yo miro realmente la campaña de vacunación. Las vacunas no estuvieron a tiempo, independientemente de la voluntad que probablemente existió, ¿verdad? Sí. O sea, el problema es que hay que traducir esa voluntad personal y política en resultados efectivos y eficientes para la gente, ¿verdad? Y hoy vemos a un Paraguay que tiene apenas un 6,9% de su población mayor de 60 años que tenía que haber estado vacunada en febrero o marzo, que sigue recurriendo a los centros de vacunación con todos los inconvenientes que existen, ¿no? Entonces yo creo que esos resultados son los que tiene también que invitar a la clase política de una manera humilde y crítica a asumir qué es lo que se tiene que corregir para que en futuros eventos, en estas circunstancias, podamos tomar mejores decisiones como país y que esto se traduzca lógicamente en resultados mejores para la gente. Correcto. Recién hablábamos acerca de la función pública, ¿okay? Descalificada por la opinión de la mayoría de la gente. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión cuando vos ves que gracias a la solidaridad de los paraguayos, muchos familiares de la gente que está internada puede acceder a algún medicamento o puede acceder a comida? O muchos paraguayos, gracias a la solidaridad de la gente, puede trasladarse desde su domicilio hasta un vacunatorio. Versus más de 300.000 funcionarios públicos a quienes todos los meses les pagamos el sueldo, pero es la solidaridad de la gente lo que permite que se pueda de alguna manera mitigar tanto sufrimiento y tanta exclusión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, la verdad es que si hay algo bueno que vamos a sacar de la pandemia, para mí fue como esa solidaridad que se expresó de manera masiva entre todos los ciudadanos para tratar de llenar un vacío, ¿verdad? Que es el vacío que dejan las políticas de Estado. Tú mencionaste dos áreas muy importantes, las de protección social, ¿verdad? Que estuvieron completamente ausentes. Vimos realmente un Paraguay que no tiene políticas sólidas de protección social, tanto para el que corre riesgo en perder el empleo, el que pierde el empleo, como aquella familia en situación de vulnerabilidad, a quienes el hambre le estaba acechando. ¿Verdad? Vimos cómo las ollas populares fueron un fenómeno, por ejemplo, en los asentamientos precarios, en los barrios vulnerables, que bajo el liderazgo de muchas mujeres, muchos vecinos y vecinas, permitió poner un plato de comida sobre la mesa de muchos paraguayos. Lo vimos en términos también de pérdida del empleo, como no fue el Estado quien contuvo a los trabajadores, sino que muchas veces fue una decisión del empleador, de la empresa, de sostener los salarios a pesar de que no había actividad económica. Bueno, fue una decisión del empleador. Y también lo vimos en el sistema de salud, que es, yo te decía, dos áreas muy grandes, la de protección social y la debilidad de nuestro sistema de salud. O sea, hoy en día, lastimosamente en Paraguay, acceder a un buen sistema de salud implica hacerlo en el sector privado o tener un seguro privado o tener algún mecanismo, digamos, fuera de lo que debería proveer el Estado. Entonces vemos que los medicamentos no están, vemos el costo que tiene en términos de gasto de bolsillo para muchísimos ciudadanos y como eso incide también en su economía familiar. Las personas, o sea, vemos ciudadanos endeudados que van a la quiebra, que pierden absolutamente todo, simplemente no digo simplemente, pero para salvar la vida de un familiar, y digo simplemente porque el Estado debería brindar esa protección. Entonces, toda esa situación genera dolor, ¿verdad? Son reflexiones que bueno, yo ya las llevaba desde siempre, pero por supuesto se agudizan y profundizan cuando pasé por esta crisis específica de poder ver, bueno, los privilegios de repente, o la suerte que uno tiene en un país de tener un seguro privado versus la afectación que están teniendo muchísimas familias en nuestro país, ¿verdad? Y el otro tema, que es el de los funcionarios públicos, por supuesto, hace poco leí un artículo que hablaba de los que están del lado de la suerte y del lado de la mala suerte en esta crisis pandémica, porque tenemos que hablar también de los que salen ganando con la crisis pandémica, ¿verdad? Si bien es cierto que los funcionarios públicos no necesariamente mejoran su situación, pero ser funcionario público en una pandemia también es un privilegio, ¿verdad? Tener un salario seguro,
que no te falte el pan, que uno no reciba los recortes, digamos, en términos de ingresos, que sí, por otro lado, fue la realidad de muchísimos paraguayos. Tiene seguro médico privado. Exacto, ¿verdad? Ahora, yo tampoco soy partidaria de estigmatizar a la función pública, por esto que te decía al inicio, ¿verdad? ¿En qué sentido? Yo creo que hay como dos modelos que coexisten dentro de la administración pública, y si podemos hablar de los funcionarios públicos, ¿verdad? Tenemos un grupo de funcionarios que de verdad están donde están por vocación de servicio, que son quizás los que están en silencio luchando contra las estructuras que prevalecen desde hace años en el Paraguay. Ahí tenemos que entrar a hablar de la corrupción, tenemos que entrar a hablar del clientelismo, etcétera. Y por supuesto que tenemos también lo otro que vemos siempre por todos lados, las redes sociales, los medios de comunicación, que son personas que están simplemente vinculadas al Estado por un interés personal, particular o sectario, que buscan únicamente llevar beneficios propios, que son los que dañan la imagen de la administración pública, que no es cosa menor, porque una sociedad necesita también de capital social para avanzar, no solamente capital económico. Y el capital social es confianza, el capital social es solidaridad, es empatía. ¿Y qué pasará, digamos, el futuro del Paraguay si terminamos nosotros desconfiando de absolutamente todo y no reconociendo también esos esfuerzos pequeños pero importantes que se llevan adelante desde diferentes lugares en nuestro país? Correcto. Me gustaría después volver a esto que dijiste, confianza, empatía, sensibilidad, para hablar un poco acerca de cómo podemos pensarnos en una política más cercana en términos de confianza, en términos de empatía, en términos de sensibilidad. Pero antes te quiero preguntar, Soledad, lo siguiente. Esta pandemia ha revelado lo que ya sabíamos, pero lo hizo de manera más cruda, nuestras grandes deficiencias en estos campos que vos mencionaste. Protección social, sistema de protección social, sistema de salud, nuestros graves problemas de la corrupción asociada con la función pública y privada. ¿Te parece que después del coronavirus tendremos un país mejor, una política mejor? Ojalá, Federico. Al principio me considero muy optimista en general, ¿verdad? Y trato siempre de como que reconstruir la esperanza cada vez que la esperanza está en riesgo de desmoronarse. Y al principio de la pandemia, esos momentos más difíciles, si recordamos esas primeras semanas de cuarentena estricta que no sabíamos qué iba a pasar de la humanidad, ¿verdad? Yo decía, este es el punto de inflexión que necesitamos para que las cosas cambien, ¿verdad? Pero después rápidamente me di cuenta que la crisis no siempre se transforma en una oportunidad, ¿verdad? Y esto es muy importante porque si no nos podemos quedar de brazos cruzados, podemos hasta ser naif, ¿verdad? Podemos ser dentro de nuestro optimismo, pensar de que va a emerger la posibilidad de construir un futuro mejor como algo automático después de esta crisis. Y yo no considero que sea de esta manera, ¿verdad? Creo que así como la pandemia vino a señalar nuestras debilidades, también vino a hacer un llamado a que seamos protagonistas de la construcción de ese mejor futuro, que existe la posibilidad que emerja después de esta crisis, pero que requiere una tarea ardua por parte de todos nosotros como ciudadanos y ciudadanas de ser partícipes de la construcción de eso mejor que anhelamos y no quedarnos simplemente como espectadores esperando quizá que venga alguien más a salvarnos o que suceda, no sé, algo inesperado que nos permita vivir en una mejor sociedad. Quejándonos a través de las redes sociales. Y yo creo que esta crisis viene a ser un llamado, pero contundente, a todos nosotros a encontrar un espacio para incidir positivamente en nuestra sociedad, ya sea desde el ámbito político, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, pero eso es lo que va a permitir que tengamos un mejor Paraguay después de esta crisis. No va a suceder simplemente por añadidura. Bueno, Correcto. ¿Tenés alguna opinión sobre el rol que están desempeñando los medios de comunicación en estos tiempos de pandemia? A ver, yo creo que en general el rol de los medios de comunicación en nuestro sistema político, en la democracia, es fundamental. Son canales que permiten conectar también a la ciudadanía en general con información. Hoy vivimos también en la era de la posverdad, entonces hay que analizar el rol de los medios de comunicación frente a la dinámica de las redes sociales también. Creo que ahí juegan un papel clave.
Y desde luego, si hablamos en términos de comunicación, sobre todo en la crisis sanitaria, hay que hablar también del rol del gobierno comunicando sus acciones, ¿verdad? Que ahí sí hay muchísimas debilidades, de nuevo, ¿verdad? Acentuando, no que yo quiera centrarme solamente en las debilidades, pero es importante debatir y discutir también de las cosas que pueden mejorar, sobre todo como aprendizajes, pensando en lo que a futuro nos puede llegar a suceder también como nación. Correcto, correcto. Soledad, ¿qué departamento del país no conoces? Conozco todos. ¿Conoces todos los departamentos? Conozco todos los departamentos del país. Sí, la otra vez estaba contando incluso cuántos de los casi 270 distritos, pero no llegué a contar todos, pero me conozco incluso casi todos los distritos del país. Me quedan solamente algunos pendientes en Alto Paraguay, me quedan algunos pendientes en Concepción, y después prácticamente sí tuve la suerte y la buena historia de haber recorrido el Paraguay desde muy temprana edad. Correcto. Sí. Ok, Soledad, ¿crees que es así de cierto aquello que dice que en Paraguay hay dos Paraguay dentro del mismo país? Un país donde hay gente que tiene acceso a salud, a educación, a ciertos beneficios o privilegios, y otro país, el país de la exclusión y del no acceso. ¿Hay dos países dentro de Paraguay? Sí, a ver, yo no lo haría una cuestión, digamos, binaria, ¿verdad? O de dividir en dos el país, pero definitivamente existe un gran porcentaje de la población que sobrevive todos los días. Veíamos hace poco los pronósticos, incluso desde el Instituto Nacional de Estadística, que la pobreza probablemente aumente a más del 30% en Paraguay. Okay. Ese es un indicador que tiene que alertarnos a absolutamente todos a reflexionar sobre cómo ser más efectivos desde las políticas públicas para acercar oportunidades en igualdad de condiciones a todos los habitantes de la República, y que podamos vivir en un país que no da ciertos privilegios a un sector y que, por otro lado, condena, digamos, a la miseria a un gran porcentaje de la población, ¿verdad? Cuando estás en contacto, porque yo sé que a vos te gusta contactarte con la gente y estar cercana, ¿qué te piden las personas que viven, como vos dijiste, que sobreviven todos los días? Sí, yo llevo muchos años, la verdad, trabajando en sectores vulnerables en nuestro país. Ahora también en la pandemia estuvimos organizando con un grupo a todas las ollas populares, acercando, digamos, lo que se necesitaba a nivel local y comunitario. Bueno, en su momento ya desde el colegio, la verdad tengo que decir que quizás la educación en el colegio fue muy importante en ese sentido para construir puentes, al menos en mi vida personal, con las comunidades más vulnerables y reconocer ese Paraguay que vos lo denominás como el otro Paraguay, okay, el excluido y tal, ¿verdad? Y claramente yo creo que uno de los desafíos que enfrentan las familias que viven en situación de vulnerabilidad son los prejuicios que están asociados a la situación de pobreza, ¿verdad? Y lo vemos a veces en las redes sociales, cómo asociamos injustamente a familias que viven en situación de pobreza con inseguridad, con ser delincuentes, con microtráfico, etc. Bueno, entonces eso de alguna manera fragmenta la sociedad también en la percepción de reconocer un problema importante para todos, ¿verdad? Y que también esto, incluso desde la visión individualista y egoísta, es importante que construyamos un país con oportunidades para todos, porque Paraguay no puede ser exitoso. O sea, no podemos hablar de un Paraguay competitivo, no podemos hablar de un Paraguay productivo, de un Paraguay que progresa, si hay 30% de la población que vive en la indigencia, que no tiene un plato de comida, que no tiene un empleo digno, que no tiene la posibilidad de acceder a educación y salud en términos adecuados. A veces vemos a muchos jóvenes en comunidades vulnerables que se les vende la ilusión de un título en el colegio o un título incluso también universitario, cuando no están recibiendo una educación de calidad que les permita realmente progresar y avanzar en la vida personal, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos desafíos. Bueno, yo me puedo quedar acá hablándote un montón de qué es lo que quieren. Yo lo único que puedo transmitir es de que, a ver, las familias que están en situación de pobreza son personas que tienen valores, principios, sueños exactamente iguales a los que tenemos nosotros. En general, me refiero a quienes tenemos acceso como a un privilegio en este país. Hay que romper con esos prejuicios que están vigentes, que yo los sentí muy de cerca cuando trabajamos con la familia, no sé, del barrio San Francisco, cuando las reubicamos hasta el día de hoy. Hay como adjetivos muy
muy fuertes que la gente asocia a la situación de pobreza y que, bueno, que tienen que ser desterrados para que entre todos, en una sociedad polarizada que también la tenemos, podamos construir ese Paraguay con igualdad de oportunidades para todos. Ok. ¿Te piden trabajo, Soledad? Totalmente. La familia en situación de pobreza no quieren que nadie les regale nada. Quieren salir adelante por sus propios medios. Yo creo que reconocer eso también es muy importante y escuchar esas voces que existen. Y es lo mismo que nos pasaba en el barrio San Francisco, ¿verdad? Nos decían, nosotros queremos pagar la luz, queremos pagar la electricidad, nosotros queremos pagar el agua, no queremos que nadie nos regale nada de arriba, pero necesitamos las oportunidades para poder hacerlo. No hay otra manera. ¿Sos católica? Soy católica, sí. La semana pasada el Papa hizo unas declaraciones que generaron comentarios y polémicas. Él dijo que el derecho a la propiedad privada es un derecho secundario y que estaba subordinado al derecho principal de la universalización del uso de los bienes. ¿Qué opinas de esas declaraciones del Papa? Bueno, la verdad que vivimos en tiempos de mucha turbulencia y de mucha polarización donde a veces los mensajes los recibimos como en la superficie y eso impide que muchos de nosotros realmente profundicemos o primero que nos preguntemos qué será que quiso decir el Papa con eso, ¿verdad? Yo la verdad que no estoy 100% de entrada en el tema, pero la impresión que tengo, digamos, a priori, es que el Papa hizo referencia a la función social, digamos, de la propiedad, que es un tema que digamos, no es ningún tema nuevo. Lo que pasa es que terminamos siempre como que etiquetando muchas frases de determinados líderes en general a nivel global para encasillarlos en la división que hoy el reflejo es la sociedad polarizada, ¿verdad? Entonces, yo creo que la función social de la propiedad está siempre vigente. A ver, el ánimo o la necesidad también de que se regule el derecho de la propiedad privada hoy en día existe. Eso lo vemos, no sé, uno no puede, si tiene un bosque, talar todos los árboles que están en su propiedad, por más que sea suya, porque hay regulaciones que las establece el gobierno pensando en el bien común, ¿verdad? Lo mismo pasa con, no sé, los criterios de edificabilidad, las limitaciones que ponen los municipios del retiro en una propiedad. O sea, hay cierta regulación que las autoridades ponen en marcha bajo qué cuidado, digamos, cuál es el principio que está detrás de la regulación que pone el Estado a la propiedad privada, el bien común, ¿verdad? Okay. Entonces yo siento que el mensaje central tiene que ver con eso, ¿verdad? El territorio en general es un bien finito, es limitado, cada propiedad tiene como un monopolio de localización. Entonces simplemente pensar el uso que le damos en construyendo bienestar para toda la comunidad, para toda la sociedad, que es una invitación que también para todos los católicos, la Iglesia Católica dentro de la doctrina social de la Iglesia está siempre súper vigente. También la reducción de las desigualdades, el combate a la pobreza, el construir una mejor sociedad son mensajes que están implícitos desde siempre en la Iglesia Católica. Ok, ¿no te parece a vos que dentro de ese mensaje puede haber cierta ideologización? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que las ideologías en general es como que forma parte del contenido que nos está dividiendo en gran parte como sociedad. No existe blanco y negro, o sea, no es que todo está en un sector y todo lo otro está en otro sector, ¿verdad? Ojalá comencemos a dejar de hablar en términos de una ideología u otra, sino vamos a profundizar en el debate y en la discusión, que es lo que yo hoy en día veo, ¿verdad? Sí. Yo siento, al menos mi interpretación tiene que ver mucho más con una orientación a la construcción del bienestar de la comunidad en general y al rol que juega la propiedad privada como tal, ¿verdad? Ok. Soledad, ¿te pasa a vos cuando recorres el país que ves áreas prósperas, vinculadas con brasileros descendientes de inmigrantes, conocidos como brasiguayos o menonitas, en contraste con áreas muy pobres de paraguayos? ¿No te da que pensar, mismo país, diferentes realidades, menonitas, brasiguayos, paraguayos? Sí, lo que pasa es que el fenómeno de la pobreza es súper complejo y es multidimensional. O sea, no podemos solamente atribuirlo a lo que muchas veces se quiere hacer, que sí que es un factor cultural, ¿verdad? Yo creo que, claro, por supuesto uno puede mirar, digamos, de la perspectiva cultural, pero hay muchas estructuras que subyacen, que están detrás y sostienen de alguna manera la trampa de la pobreza, que lo explica muy bien en algunos libros de economía, ¿verdad? Que representa para familias que están
viviendo en esa situación, ¿verdad? Entonces, yo creo que es como comparar manzanas con peras, ¿verdad? Porque hay que analizar las comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, cuál es el pasado que tienen, de dónde vienen, cuáles fueron las privaciones que tuvieron por generaciones y que hoy de alguna manera sostienen la situación de pobreza que están viviendo, ¿verdad? Ahora, al mismo tiempo, con un poco de optimismo, digamos, yo creo que esa situación también se puede revertir con buenas políticas públicas. Por eso yo insisto en el tema de las políticas públicas y ahora estoy muy abocada al ámbito académico en ese sentido. Porque muy poco entendemos realmente de qué se trata cuando hablamos de políticas públicas, ¿verdad? Y así, hablando, digamos, mal y pronto, estamos hablando de todas las acciones que lleva adelante un Estado a través de una administración pública para resolver las demandas sociales, los requerimientos que tiene una ciudadanía, ¿verdad? Como una transacción entre dos actores importantes, el Estado y la sociedad, y es poner en marcha todos esos proyectos y esos programas que puedan resolver los problemas de la gente, ¿verdad? Y si hoy incluso hablamos en cuál es uno de los mayores riesgos que está viviendo nuestra democracia como sistema político, porque hoy estamos viviendo tiempos de mucha inestabilidad, tiene que ver con las capacidades o las no capacidades que construyeron nuestras democracias para atender esas demandas sociales. O sea, vimos incluso en democracias, digamos, contemporáneas bastante sólidas, nuestras democracias están en gran parte reducidas al voto en las urnas, con un gran desafío de poner en marcha políticas públicas que puedan atender, o sea, proveer servicios públicos de calidad, otorgar seguridad personal a las personas, valga la redundancia, ver seguridad personal, o poder simplemente asegurar un crecimiento económico que sea inclusivo y no excluya menos a muchos en ese proceso. Eso requiere más políticas públicas. Totalmente. Ok. Mejores políticas públicas, diría, en vez de más políticas públicas. Ok, justo porque te iba a preguntar si cuando decís más políticas públicas, estás hablando de más Estado o un Estado más grande. No necesariamente. O sea, es más, yo creo que de nuevo, la discusión no va por un Estado más grande o un Estado más chico. ¿Verdad? Necesitamos un Estado más eficiente. ¿Verdad? Probablemente en algunos casos va a implicar que aumente el Estado. No sé, si pensamos en los tres servicios por excelencia que debe brindar los principales, digamos, la administración pública, seguridad, educación y salud. Estamos hablando en términos de recursos humanos de policías, docentes y médicos. Sí. La pregunta es, ¿Paraguay tiene suficientes médicos, docentes y policías o necesita más y mejores docentes, médicos y policías? ¿Verdad? Entonces, la discusión para mí la principal discusión tiene que ver con la calidad de las políticas públicas y la eficiencia del Estado paraguayo. Ahora, si va a tener que crecer o va a tener que quedarse más pequeño, bueno, eso va a depender de las demandas sociales económicas, de lo que necesite la gente, digamos, en el futuro, ¿verdad? Correcto. O sea, actualmente y en el futuro también. Ok. Ahora, para tener esa mayor calidad de políticas públicas, como bien dijiste, que incidan en la calidad de vida, ¿se puede influir al respecto desde afuera, por ejemplo, a través de organizaciones de la sociedad civil, o tenemos que entrar a la cancha, a jugar desde la función pública para lograr ese Estado más eficiente que mencionas? El rol de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental también para el progreso de la nación. Ahora, yo creo que el precio de desentendernos de la política y no ocupar los espacios es un precio muy caro que pagamos los ciudadanos. Entonces, hay una invitación constante a un mayor involucramiento. Y al mismo tiempo, ese involucramiento no necesariamente es candidatarse a un cargo electivo o ser funcionario público. También tiene que ver con la incidencia que uno puede generar en las políticas públicas, creando valor público, o en el gobierno o en la política. Y eso también se puede hacer desde afuera. Ahora, desde afuera, pues hay dos situaciones. Uno puede ser un espectador desentendido, ¿verdad? Que solamente, no sé, tuiteamos y nos quedamos ahí desentendidos, o podemos ser un actor que también está mucho más cerca del concepto de lo público, que está mucho más pendiente, que se informa, que busca incidir para que las cosas puedan mejorar. Ahora, en términos de la administración pública en general, yo creo que Paraguay necesita un cuerpo profesionalizado de la administración pública ahora más que nunca, ¿verdad? O sea, acabar con esa coexistencia de los dos modelos, ¿verdad? Del vecino, del primo del caudillo que ingresó a la función pública porque es un operador político, que lo vemos un montón, ¿verdad? Sí. Y migrar en un 100% a un modelo de administración pública donde el funcionario público de verdad tenga una vocación de servicio, un compromiso de servir al país, que esté capacitado, que sea idóneo para ocupar los cargos
y que pueda de esa manera tomar las mejores del futuro de la nación, ¿verdad? Y para lograr eso, yo creo que uno de los temas que están en el tapete ahora, pero que tienen muy poca, hay muy poca discusión en la opinión pública, es la reforma del servicio civil. Okay. Y dentro de la reforma del servicio civil... está el proyecto en el Parlamento. Yo creo que entró al circuito parlamentario, creo que volvió de nuevo al Ministerio de Hacienda, está como dando vueltas, como parece un tema muy técnico, entonces es muy difícil que esté como invocado a todos y que esté en el centro de la agenda pública. Pero los grandes países que lograron específicamente también reducir la corrupción, que uno de los flagelos más grandes que nos afectan hoy en día, eso fue producto de una reforma del servicio civil integral, con mirada de todos los sectores, donde las élites, tanto económica como académica, como política, hicieron un pacto social, de decir, esto ya no puede seguir de esta manera, ¿verdad? Porque el precio de no tener una administración pública profesionalizada es muy caro. Hoy lo vemos con decisiones que no fueron las mejores decisiones para el Paraguay, y lo sufrimos todos los paraguayos, ¿verdad? Entonces tenemos que, independientemente de las diferencias que podamos tener, poder acordar ciertos caminos que tiene que inevitablemente seguir el Paraguay. Y uno de esos caminos para mí es la reforma del servicio civil, la profesionalización y sobre todo el cortar el cordón umbilical que existe hoy entre el poder político y la administración del Estado. En Paraguay no hay diferencia, ¿verdad? Tiene que haber un cuerpo independiente de la burocracia estatal, entendida no en el sentido peyorativo, ¿verdad? Que funcione independientemente al poder político, ¿verdad? Y eso implica una reforma que es justa y necesaria para el Paraguay. Correcto, pero eso es un cambio muy fuerte, ¿ok?, a cómo está funcionando hoy. Porque hoy el sistema clientelar funciona justamente a partir del aprovechamiento de ese aparato público por quienes gobiernan. ¿Sos optimista respecto a que exista la posibilidad de que se apruebe un proyecto de reforma del servicio civil en un Congreso en donde ellos votan para blindarse? Y ese es el gran desafío, ¿verdad? Y de la clase política también, porque tiene que existir un reconocimiento, ¿verdad?, que el no hacerlo, o sea, digamos, si Paraguay sigue por este camino que estamos teniendo en términos, me refiero a la administración pública, la gestión del Estado, la capacidad de resolver y atender a las demandas ciudadanas, lo único que puede venir como producto es el caos, es la anarquía, es la destrucción absoluta. Y queremos eso como para el futuro de nuestra nación. Yo no creo que ese sea el único camino que nos espera, ¿verdad? Quiero creer que tenemos la capacidad de reinventarnos nosotros como ciudadanos y ciudadanas, y también por ende nuestra clase política, que es el reflejo de la ciudadanía en gran medida, ¿verdad? La podemos interpretar de esa manera, ¿verdad? Y poder romper con esas estructuras que hoy en día tienen dominado al Estado paraguayo. Vemos en gran parte de la crisis de la representatividad dentro del sistema político, viene de que los ciudadanos no se sienten representados por quienes son electos, ¿verdad? Pero después vamos a las urnas, pero terminan siendo reelectas esas personas, entonces el sistema, la máquina, digamos, clientelar que también está operando ahí detrás. Entonces, no es fácil, ¿verdad? Yo no quiero caer en un optimismo ciego y no realista, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tengo mucha esperanza y creo que se vienen tiempos de muchos cambios, en que ojalá tengamos la madurez entre los diferentes sectores para construir esos acuerdos a pesar de las diferencias, y que podamos crecer o evolucionar hacia un Estado más eficiente, con una administración pública que funcione y que bueno, eso pueda traducirse en una mejora en la calidad de vida de los paraguayos. Ok, cuando me decís tengo mucha esperanza, ¿en dónde radican las bases de tu esperanza? Yo veo una juventud que ya no está dispuesta a callarse. Veo que hay muchos jóvenes que, si bien son reacios, que hoy pueden votar, que si bien son reacios en, digamos, involucrarse directamente en la política, hoy sienten que esa necesidad de involucrarse, ¿verdad? Yo confío muchísimo en los cambios generacionales. Creo de que esa fuerza de muchísimos jóvenes en cada rincón del país, incluso ya no estamos viendo movilizaciones o reclamos solamente en Asunción. Antes la veíamos solamente en la capital o en las grandes ciudades. Hoy vemos un proceso de urbanización que está revigorizando las pequeñas y las ciudades intermedias en el país, las capitales departamentales. Y esa juventud que hoy está más educada, porque si vemos las estadísticas, vemos de que es una generación que tiene más acceso a conocimiento, ya sea porque está democratizada la información a través del Internet y las redes sociales, porque crecieron con acceso, digamos, a Internet
por más que en un país con dificultades de conectividad, pero tienen más acceso a conocimiento. También tuvieron la posibilidad de estudiar más años, ¿verdad? Porque hoy estudian más años los jóvenes. A nivel exterior vemos como, no sé, incidencias, algunas políticas públicas como el caso de Becal permitió abrir también el panorama y el horizonte a muchísimos jóvenes que hoy están estudiando afuera, que están volviendo al país y que ya no quieren conformarse con la situación actual, ¿verdad? Y hay un llamado, y tenemos que mirar también lo que está pasando en la región, ¿verdad? Que hay llamados de atención muy importantes a la clase política en otros países, ¿verdad? Veamos Chile, lo que está pasando en Chile, en Colombia, en diferentes países, que eso ojalá se traduzca en una mayor toma de conciencia y en la posibilidad de construir acuerdos que nos beneficien a todos como país. Ok, cuando mencionás esos países estás hablando de movimientos sociales que han presionado al establishment político, pero también estamos viendo un avance de ciertas ideologías peligrosas muy vinculadas con Venezuela. ¿Te preocupa eso? A ver, Venezuela siempre va a ser una preocupación, digamos, es una dictadura dentro de un sistema cuasi democrático. Se hacen llamar democracia, pero no son democracia, ¿verdad? Yo creo, eso quiero dejar como súper en claro. Creo que la realidad de Venezuela no tendría que ser el futuro de ningún país, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema de las ideologías de nuevo, ¿verdad? Creo que esa discusión nos impide profundizar y reconocer de manera legítima lo que está sucediendo como reclamo social y popular a las clases políticas, ¿verdad? Okay. Y ahí hay un problema, porque cuando nosotros reducimos la conversación a blanco-negro, es tal ideología, cual ideología, correcto, nosotros nos limitamos o no permitimos que la sociedad profundice en el pensamiento crítico, en la capacidad de entendimiento, de reconocimiento, que puede derivar solamente en lo que yo te decía antes, ¿verdad? El caos y la anarquía, sé que realmente no hay una capacidad de entender cuáles son esos cambios profundos que nuestra sociedad necesita, ¿verdad? Correcto. Soledad, volvamos al tema de tus esperanzas en una juventud más educada, con más acceso a información y que no está dispuesta a callarse. ¿Influye para vos, dentro de tu esperanza, una creciente participación de la mujer en la política? Sí, totalmente. En la política y en muchos otros aspectos. Si bien es cierto que todavía hay un camino que no es fácil, ¿verdad? Las mujeres nos enfrentamos a barreras todos los días, sobre todo cuando queremos ocupar espacios de liderazgo y de toma de decisión. Somos juzgadas de una manera más dura, tenemos que siempre estar poniendo en prueba nuestra capacidad, nuestra idoneidad. O sea, hay muchos estudios que demuestran esto, no solamente percepción de Soledad Núñez, ¿verdad? Hay muchos estudios que demuestran esto. Bueno, yo siempre cuento mi experiencia personal. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, se supone que ahí está la élite del conocimiento. Cierto. Tenía profesores que en clase decían que las mujeres teníamos que estar lavando platos y cocinando y que la ingeniería era cuestión solamente de hombres, ¿verdad? Hace no mucho tiempo. Hace no mucho tiempo, estamos hablando, sí, bueno, hace unos ya casi 15 años que terminé la facultad, pero claro, no hace mucho tiempo. Siglo XXI. Existen esos desafíos que están más vinculados como a estereotipos, quizás sí hay patrones culturales, micromachismos que están instalados, ¿verdad? Que son parte de los desafíos propios, ¿verdad? Ahora, yo nunca elijo como la posición de víctima en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que hay que también profundizar en el análisis de lo que está sucediendo y también ahí tenemos una tarea importante nosotras como mujeres de seguir abriendo más puertas a otras mujeres que vienen detrás. Yo trato siempre de enviar ese mensaje cuando me tocan charlas en espacios, conversar con mujeres que tienen ganas de hacer algo por el país, de recordar de que el Paraguay en el que nació mi abuela y nació mi mamá era un Paraguay donde las mujeres no podíamos votar. O sea, las mujeres no podíamos ni ser electas ni elegir a nuestros representantes, ¿verdad? Anteriormente las mujeres no teníamos el derecho de ir a la universidad. O sea, el acceso al conocimiento estaba limitado solamente a los hombres. Y eso no fue hace mucho, ¿verdad? No fue hace más de 100 años. Entonces, hoy probablemente no tenemos limitaciones que estén en las leyes, que estén escritas, no son tangibles, ¿verdad? Son más como de comportamiento de la sociedad, pero existen. Y el hecho de que sean invisibles y no sean tangibles también muchas veces hace que sea más difícil que se reconozca que eso está vigente, ¿verdad? Entonces, por eso escuchamos a veces comentarios tipo, no, las mujeres no tienen ninguna limitación, pueden candidatarse a todo, ¿verdad? Eso probablemente sea producto de la incapacidad de ver esas fuerzas intangibles que existen todavía en la sociedad y que nos invitan a hombres y mujeres a pensar cómo podemos
asegurar una mayor participación de las mujeres en espacios de decisión, tanto en la vida política como en la vida económica, social, etcétera, en todos los sectores. Ok. Es interesante este debate. Yo me pregunto si es lo mismo la sociedad paraguaya y la juventud paraguaya, con un rol más protagónico en el 95% de los casos de los hombres y las mujeres más relegadas a esas tareas que te mencionaba tu profesor, a una juventud paraguaya, una sociedad paraguaya donde la mujer adquiere más protagonismo. Es lo mismo, se dice el paraguayo es sumiso, relega el pensamiento a la obediencia y hace lo que dice el caudillo. Él es el que tiene la verdad, es el que tiene el conocimiento, nosotros tenemos que obedecer. Idiosincrasia del paraguayo. ¿Seríamos igual con las mujeres en la calle? Es súper interesante porque sería una súper suposición, casi que futurología, ¿verdad? Yo por supuesto creo que hay un futuro mejor para el Paraguay con más mujeres involucradas en la política y tomando decisiones en general, ¿verdad? Sin duda. Qué interesante. Soledad, me llamó la atención algunas palabras que mencionaste como caos y anarquía. Repetime, ¿cuáles son los riesgos de no involucrarnos y de mantenernos apáticos frente a lo que ocurre, frente a la política? Y hoy nuestro sistema democrático está en riesgo. Para quienes se consideran demócratas, yo creo que ahí hay un llamado a atención. Porque podemos irnos hacia cualquiera de los dos extremos, pero podemos ir hacia regímenes y sistemas mucho más autoritarios, donde la libertad esté en juego. Nos sentimos, quizá mi generación también que no vivió la época de la dictadura, no sabe el valor que tiene la libertad, ¿verdad? Okay. Y yo creo que en gran medida en esta inestabilidad política puede tranquilamente derivar en sistemas donde nuestra libertad está en riesgo, ¿verdad? Ok. Ahora, para que eso ocurra, creo que necesitamos, dame tu opinión al respecto, empujoncitos que nos convoquen, porque veo a mucha gente menos apática, desilusionada, sí, de la política, pero menos apática y con ganas de que su voz se escuche. Pero huérfanas de algo que nos convoque. Por ejemplo, a ver, cuando juega la albirroja, que juegue la selección, nos convoca, ¿ok? Nos ponemos la misma remera, nos vamos a la estación de servicio y al que te carga combustible le decís, y después gana Paraguay hoy. Hay algo que nos convoca a partir de colores, a partir de una música, y es la albirroja. Y en política, me parece que hace falta que nos convoquen. Yo sé que vos no sos muy partidaria de los proyectos personalistas, pero la gente dice, nos dicen que tenemos que cambiar, nos dicen que somos nosotros los que tenemos que participar para castigar con nuestro voto al mal desempeño, esto que estábamos hablando, la apropiación del Estado, etcétera, etcétera. Pero no tenemos una alternativa que nos convoque. Nos piden que cambiemos, que votemos entre 6 y media docena. Entonces, mucha gente se ve desalentada y dice, me quedo en mi casa y me concentro en lo mío. Te hago esta reflexión porque te pregunto si sentís cierta, no sé si llamarle responsabilidad o presión para convertirte en una figura que convoque y que devuelva la esperanza para que la gente se anime a participar. Vos lo dijiste súper bien, Federico. Yo no creo en los proyectos mesiánicos y personalistas, ¿verdad? Probablemente esa sea una de las razones que a mí me tiene alejada como del mundo político electoral, ¿verdad? De no transformarme en una candidata, por todos lados me insistían para la intendencia, para acá, para allá, ¿verdad? Porque yo creo que tiene que existir una construcción justamente colectiva de esa visión país que proyectamos, que incluya la diversidad de miradas de los diferentes Paraguayes que existen en nuestro territorio, ¿verdad? Gran parte de las deficiencias probablemente tengan que ver con una falta de una educación cívica que terminó reduciendo a la democracia solamente a una democracia en las urnas y en los votos, ¿verdad? Okay. Y no solamente
nos permite ver cómo podemos ser nosotros actores también protagónicos de la construcción de ese mejor futuro sin ver una persona que nos esté como liderando. Ahora, con esto yo no digo que los liderazgos no sean necesarios, ¿verdad? Y con esto, digamos, también a título personal, no es que yo cierre las puertas para cualquier trabajo, digamos, más adelante en la política. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que hoy no es mi proyecto personal, eso en particular, pero no me desentiendo de la necesidad de construir esos espacios. Por eso que estoy tanto en el mundo académico como también en las organizaciones de la sociedad civil construyendo un proyecto que busque como que movilizar y llegar también a las personas que tienen la capacidad de generar incidencia para dotar como de mayor contenido y reflexión a la acción política, que es un nuevo proyecto que se llama Alma Cívica, ya les voy a contar un poco más de eso después, que también me tiene súper enganchada. Y claro, que hace que, o sea, yo después de mi paso, mi experiencia personal por la función pública, yo podía como desentenderme y simplemente buscar mejores oportunidades, no sé, laborales, personales para mí, ¿verdad? Que tuve un montón de ofertas interesantes para vivir en otro país, quedarme y mirar desde afuera Paraguay y decir, a ver, Paraguay tiene que seguir este camino o aquel, ¿verdad? A mí no me parecía sensato, sobre todo con la energía que siento que todavía tengo y la esperanza viva y las ganas de querer contribuir al país, por eso decidí volver y pensar en que podía crear algo nuevo, ¿verdad? Que no dependa de una persona, pero que sin embargo ayude a conectar a los que quieren mejorar el país desde el sector público, desde la política, para que ojalá se pueda construir una masa crítica que sea capaz de inclinar la balanza y que podamos construir todo esto que estabas mencionando, ¿verdad? Que finalmente no es otra cosa que un Paraguay con mejores oportunidades para todos. Soledad, tengo que hacer una pausa. Te voy a dejar una pregunta y me la respondes cuando volvamos de la pausa. Okay. Caso hipotético, posible, tal vez probable. El señor Santiago Peña, que fue tu compañero de gabinete durante el gobierno del señor Horacio Cartes, asume la presidencia de la República o va a asumir, gana las elecciones 2023. Te llama y te ofrece que integres el gabinete. Quiero saber qué le respondes. Me decís tu respuesta después de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para conversar más con la señora Soledad Núñez. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Seguimos conversando con la señora Soledad Núñez. Soledad, ¿qué le responderías a Santiago Peña si te invita a integrar su gabinete en una eventual situación en la que ganan las presidenciales 2023? Creo que también sabe, Federico, que no me gusta hacer futurología, ¿verdad? Sí. Nunca hablo de lo que pasaría si, ¿verdad? Entonces yo creo que depende de demasiadas variables y de muchos factores, y esto va para cualquier persona que asuma la presidencia del Paraguay en las próximas elecciones, ¿verdad? Habrá que conversar, ver en qué condiciones, cuál es la visión que tiene el siguiente gobierno, en qué condiciones uno puede apoyar desde adentro y, bueno, tomar la decisión en ese momento. Correcto. ¿Es lo mismo Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat que Senavitat? Y depende. Ahí vamos a entrar a un tema bastante largo, porque yo tenía ciertos reparos en que se cree el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, si es que el objetivo iba a ser solamente cambiar de nombre.
y lastimosamente creo que se redujo a eso. Se necesitan reformas mucho más importantes en términos de desarrollo urbano, vivienda y hábitat en Paraguay, y esas reformas no fueron contempladas en la Ley Orgánica de Creación del MUF. Ok, correcto. ¿Dónde te ves o dónde te gustaría verte dentro de 10 años? Bueno, cada año yo proyecto siempre mi vida como en el siguiente minuto, en el siguiente día, no sé. Y la verdad es que quiero verme con esta misma actitud de esperanza y de ganas de hacer algo, impactando positivamente en la sociedad, encontrando espacios para hacer algo al respecto. Y me veo con un propósito súper claro en ese sentido. Y bueno, llenando de energía mi vida de esa manera, impactando positivamente, y uno puede impactar de diferentes sectores, ¿verdad? Y ese también es un llamado absolutamente todos los ciudadanos, ¿verdad? El programa se llama Líderes, bueno, de ejercer ese liderazgo que tenemos naturalmente todos en los ámbitos que nos toca interactuar en nuestra sociedad. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Bueno, ahora por un lado estoy liderando 2 clubes de lectura con mis alumnos del Diplomado en Políticas Públicas. Tuve 100 alumnos de primera generación y alrededor de 100 alumnos de nueva hora, que me llenan de muchísimo vigor. Ahí estamos repasando, yo ya lo había leído completo, pero estoy leyendo con ellos de nuevo, el libro Identidad de Francis Fukuyama, este politólogo americano que habla bastante de las políticas de resentimiento, las políticas de identidad. También explica en gran parte la inestabilidad que estamos viviendo en las democracias occidentales, así que súper recomendado. Y comencé a leer el libro de ¿Por qué estamos polarizados? De Ezra Klein, que bueno, lo comencé a leer, así que no puedo hacer muchos comentarios todavía sobre ese libro, pero sí el de identidad creo que nos da muchas luces acerca de justamente las tensiones que se están generando en las sociedades democráticas occidentales. Gracias por acompañarnos en Líderes. Un gustazo conversar contigo, Soledad. Muchas gracias, Federico, un placer. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.